Jogger, Cesañez Subversi, y mi proyecto está adscrito a la línea de investigación de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades. Mi proyecto se titula Práctica performativa del catarsear. Una investigación creación aplicada que contribuye a tramitar la experiencia de maltrato y violencia en los cuerpos de las infancias en condición migrante del Instituto Técnico Distrital Laureano Gómez. Esta investigación busca dar respuesta a la pregunta ¿cómo la práctica performativa del catarsear puede contribuir a tramitar la experiencia de maltrato y violencia en los cuerpos de las niñas y los niños en condición migrante del Colegio Laureano Gómez? Este proyecto se lleva a cabo en el marco del proyecto Transmigrar, que como mis otros compañeros de corte ya explicaron, el proyecto Transmigrar tiene como hipótesis que se puede reparar, se puede transformar las vulnerabilidades de la condición migrante misma a través de la práctica artística, a través de la práctica de las artes vivas. Este proyecto se lleva a cabo desde la ICA, que es la investigación creación aplicada. Se construye como una práctica investigativa propuesta por la maestra Monique Martínez, la cual desde un eje sociosituado contribuye a ofrecer soluciones a contextos específicos. Esta práctica puede aplicarse tanto en el ámbito empresarial como en el social y en ambos casos busca proponer caminos de solución de carácter interno. El enfoque de esta investigación es el de la investigación-creación, en diálogo con las dos perspectivas de los programas del doctorado en cotutela, la creación investigadora desde la línea de estudios críticos y la perspectiva de la investigación-creación aplicada en el marco del proyecto Transmigrar. La ICA se desarrolla a partir de una propuesta metodológica en esta investigación, una propuesta metodológica artística denominada el catarsear, la cual está basada en prácticas performativas cuyo objetivo es que las infancias en condición de vulnerabilidad, en este caso las niñas y los niños de condición migrante, puedan tramitar a través de la práctica de la performance aquellas vulnerabilidades propias de la migración y que afectan la construcción de su autoestima. Esta investigación comienza con un análisis genealógico que explora las vulnerabilidades presentes en mi experiencia de infancia y las acciones performativas que me llevaron a mí misma a tramitar el maltrato y a sobrevivir dicha experiencia. Asimismo, también se hace un análisis de las comunidades que han participado en esta práctica artística del catarsear, que recoge esas prácticas de mi infancia, como las acciones performativas que se implementaron en mi experiencia como maestra de artes. Por último, se hace un análisis de los registros del taller Performando mi Frontera. Estos registros, este taller, se llevó a cabo en los meses de febrero, marzo y abril del año 2023, con el cual puse a prueba la propuesta metodológica del catarsear en el marco del proyecto Transmigrar, en el paquete de trabajo número 2. De este análisis genealógico emergen las diferentes categorías desde las cuales se generan unos campos dialógicos importantes, con la premisa de Soy Cuerpo, del maestro Arturo Rico Bobbio, quien también aporta esta tesis desde la construcción de la sociopersona y cómo ella, desde la experiencia social, se nutre al otro y nutre al contexto. Entonces aparece la importancia de las intersensibilidades de la maestra Katia Mandoki, quien se refiere a la percepción humana y no humana como una experiencia emocional cognitiva profunda. Este cuerpo en condición sensible, que se configura a partir de las interacciones sociales, es el que en esta investigación se analizó de manera específica en las infancias. Entonces, estoy hablando de un ser en crecimiento, que es cuerpo, el cual posee una de las potencias más grandes por estar vivo, y es su capacidad de sentir, y con ella la posibilidad de convertir eso que percibe en su propia realidad. Ser infancia es tener la potencia de la creación de mundos paralelos a través de su principal forma de interactuar con el mundo real, el juego. A través del juego surge ese espacio transicional que nos propone Winnicott, quien afirma
como el espacio transicional como un área intermedia entre la realidad interna del niño, que es su mundo subjetivo, y la realidad externa, que es el mundo objetivo que comparte con los demás. Ese escenario se convierte entonces para las niñas y los niños, el escenario del juego, en su potencia creativa. Esta les permite ficcionar el mundo y de igual manera ficcionar la forma como ellos se perciben a sí mismos. Pero ¿por qué es importante esta propiocepción que tiene el niño o la niña de sí mismo? Es importante toda vez que esa imagen corporal, François Dolto, no se limita a la percepción del cuerpo físico, sino que incluye las experiencias emocionales y las relaciones sociales que moldean la identidad de la persona. Por lo tanto, la construcción de esa imagen corporal que indudablemente empieza en el momento mismo de interactuar con el mundo, que es el nacimiento, es constituida por la relación que tiene, la relación que tiene su esquema corporal con el mundo. Entonces, desde esta perspectiva, las afectaciones al cuerpo no son meramente físicas, sino que penetran esas capas emocionales, psíquicas, sociales y simbólicas, generando transformaciones que influyen desde el esquema corporal y configuran o moldean la imagen corporal. La condición del esquema corporal es la vivencia encarnada de la imagen corporal. Esta, que constituye la base de la identidad, emerge a través de las prácticas corporales y más cuando hablamos de prácticas corporales con infancias. Por lo tanto, el taller Performando mi Frontera propuso acciones performativas que permitían percibir la imagen corporal de cada niña y cada niño, que cada niña y cada niño tienen de sí mismo. Para analizar el taller, este taller Performando mi Frontera, se seleccionó una muestra correspondiente al 33% de la población total. Esta selección se llevó a cabo mediante un análisis minucioso de los registros audiovisuales y las entrevistas informales realizadas en la comunidad. Una vez definida la muestra, se procedió a analizar la experiencia del taller utilizando la herramienta de modos de relación sintiente propuesta por la doctora, la maestra Sonia Castillo. A partir de este análisis, la tesis pone en evidencia a través de las prácticas performativas del catarsear las vulnerabilidades referidas a la distorsión de la imagen corporal, que la menciona Dolto. La distorsión de la imagen corporal, que vivencian las infancias que han sufrido maltrato sobre sus cuerpos. Esta distorsión, como consecuencia directa de las diferentes formas de violencia experienciadas por las niñas y los niños, transforma la vivencia del esquema corporal que tiene la infancia en tanto sociopersona y trae como consecuencia baja autoestima, naturalización del maltrato y el desarrollo de su personalidad a partir de la distorsión del sí mismo y la percepción distorsionada del mundo que le rodea. Por lo tanto, la práctica performativa del catarsear permite, a través de la práctica artística, que se hagan manifiestas estas afectaciones desde la distorsión, las cuales son comunicadas a través de acciones corporales motivadas por el juego desde la ficción, el grito como liberación, las metáforas corporales desde el movimiento y desde la quietud, la pintura y la construcción de nuevos cuerpos colectivos, las materialidades en conexión, entre otras actividades que se utilizan o que se llevan a cabo en la dinámica del catarsear. Estas son prácticas que se constituyen como un primer nivel de reparación, el cual he instalado con el nombre tramitar. Se habló de transformar, se habló de reparar completamente, pero es muy ambicioso pensar que con una práctica artística yo voy a cambiar totalmente o llegar a la reparación total. Entonces me ubiqué en la palabra tramitar esa experiencia de maltrato. ¿Qué es tramitar? Es un paso a paso para gestionar o solucionar. En este caso, tramitar es la forma como la corporeidad creciente, que hemos denominado a los niños, da el primer paso para sobrevivir a la vivencia de maltrato. Esto se constituye en un primer momento de rescate de la autoestima de la persona,
donde se potencia la autoficción como modo de reexistencia, la cual deviene en una vivencia integrada de la experiencia corporal de la persona. La distorsión a fuerza de maltrato es transformada entonces por vivencias de integración de la persona corporal durante el tiempo de la acción performativa. En la parte final de esta investigación se realiza a manera de contribución la descripción de la práctica performativa del catarsear, como una experiencia en la que a través de la práctica de la performance, el juego y la ficción permiten evidenciar la imagen corporal de la sociopersona que las niñas y los niños tienen de sí mismo. Esta contribución contiene no solo la descripción de los parámetros a tener en cuenta para llevar a cabo esta práctica, sino que se consolida un nuevo taller, un taller que recoge las actividades más relevantes para apoyar a las infancias en condición de vulnerabilidad y que a su vez fueron destacadas en la implementación del taller Performando mi Frontera. Es importante resaltar que estas actividades no van enlazadas de manera que el niño tenga que asistir desde la primera hasta la última para poder observar un proceso de rescate o reparación. El niño puede ir y venir, y más cuando sabemos que los niños no dependen solos, no van solos, ellos dependen de un otro que François Dolto lo denomina la referencia del adulto. Personalmente, la práctica performativa del catarsear lleva un proceso de crecimiento y desarrollo desde el año 1982 y ha transitado múltiples formas de configurarse. En esta ocasión, en el marco de mis estudios doctorales, puedo decir que se da un nombre a las acciones que de manera empírica yo utilizaba en mi infancia para sobrevivir y las cuales me acompañan para recordarme que desde mi práctica artística he detenido una genealogía de violencia que se ha naturalizado en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia, en mi ciudad, en mi familia, incluso en mí misma. La he logrado mermar. Esa palabra me parece hermosa, porque no desaparece la violencia de nosotros. La violencia es un impulso natural. A partir de estas acciones performativas he logrado bajar esa velocidad, esa intensidad y esa profundidad de la acción violenta. Esta investigación pone en escena la categoría femenina de la infancia, recordando que las prácticas del cuidado y la adultez se han asignado de manera histórica a las niñas. La niña, en la mayoría de los casos, siendo una principal exponente de esta situación, la misma François Dolto, quien expone que en un contexto diferente, al otro lado del mundo, padeció la pérdida de la infancia, como lo llama la autora Catherine Rodríguez, actual magíster de estudios artísticos de la Universidad Distrital. La psicoanalista François Dolto fue designada como cuidadora y receptora de maltrato y sentimientos de culpa como una estrategia de manipulación y dominación. Esta condición la llevó a inspirarse para crear estas nuevas formas de analizar las infancias. Esta investigación contribuye al contexto escolar inmediato, aportando una dinámica performativa constante y ahora cotidiana, tanto en las prácticas académicas como en las prácticas artísticas, transformando la mirada del espectador que funge como referencia adulta para adulto, en este caso maestros y padres de familia, y asimismo la práctica performativa del catarsear ha instalado espacios posibles de posibilidades críticas en las instituciones a partir de puestas en escena que desde el momento en el que se tiene el primer acercamiento a las infancias ya hay una relación de igualdad en la que el adultocentrismo está ausente y son las niñas y los niños los que hacen posible las creaciones a través de su participación en las acciones performativas. Este primer momento de tramitar la experiencia de maltrato a partir de la acción performativa del catarsear se ha constituido como una oportunidad de rescatar y de atender a aquellas infancias que a través de las acciones se percibe que están en riesgo. Es importante recordar que al día de hoy llevamos en Colombia 382 infanticidios en lo que va corrido del 2024. Por lo tanto, cualquier oportunidad en la que el cuerpo pueda pedir auxilio
hay que tenerla en cuenta. Hay un aporte también a los estudios artísticos, permitiendo que las infancias, desde sus potencias creadoras, sean consideradas no solo como poblaciones de estudio, sino como colegas poseedores de la posibilidad de ficcionar. La ficción en las infancias es un terreno fértil para la exploración y la creación en el ámbito de los estudios artísticos. Las infancias son, con su capacidad única de imaginar y crear mundos alternativos, ofrecen un enfoque distinto y profundamente transformador para entender el arte y la cultura, y así establecer rizomas de cuidado y de bienestar en equipo. Los niños cuidan del adulto también, cuando le ofrecen esa posibilidad de un mundo, de un espacio para ficcionar. Por último, esta investigación quiere dejar una puerta abierta a la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, para que la línea no solo intervenga desde sus acciones performativas, sino que se permita dejarse intervenir por la fantasía del ser niño o niña, una posibilidad performativa que yo pongo en la mesa para que a futuro sea posible una investigación en la que las intersensibilidades de las infancias se constituyan desde su poderosa tesis, Mandoki, en nuevas rutas de investigación-creación. En esta investigación se generaron herramientas metodológicas para ayudar a las infancias. En otras serán adultos e infantes generando escenarios de bienestar desde las prácticas artísticas. Es importante reconocernos como cuerpos en crecimiento aún, infancias que no fueron resueltas y que han crecido desde la distorsión de nuestra propia imagen y la distorsión de la imagen de lo que le rodea. Estar con las infancias nos permea la imaginación, nos permite el juego, pero sobre todo nos otorga el estado de humildad. Gracias. Traslocar, catarsear, tramitar, mermar, qué verbos los que nos están permitiendo revelar, develar lo que puede aportar esta línea y el doctorado en estudios artísticos a movilizar, a conmover la realidad y la experiencia de esta situación, de esta condición que vivimos, de esta circunstancia en el planeta.